Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, hablábamos antes de irnos a la pausa de lo que pasó en Nuremberg. Una serie de infracciones que no eran tales No en ese momento. No habían penas, no había nada. Y sin embargo se instalaron unos tribunales ahí y otros. Y en Japón también se hizo lo mismo. Y se procesó a quienes los aliados determinaban que había que procesar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el derecho internacional en materia de guerra? Hay un derecho ad bellum y un derecho in bellum. El derecho ad bellum es el derecho de ir a la guerra que tienen los países. Causa legítima. ¿Qué era lo que castigaba el derecho internacional, o siempre ha castigado desde su inicio, desde sus etapas primigenias? Era la guerra injusta. O sea, la guerra de agresión, la guerra que no esté basada en causa legítima. ¿Qué pasa? Que ese espectro ha tenido diversos tiras y aflojas a lo largo de los diversos ciclos históricos. En el siglo XXI, que es donde estamos, y al final del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el espectro, después de la Segunda Guerra Mundial, se redujo el espectro de lo que era la guerra justa. Sí. Se limitaba solamente a la integridad territorial y a ciertos intereses muy reducidos en las leyes. Con el devenir del tiempo, el mundo bipolar, Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín y se desbanda lo que era la Unión Soviética, entramos al mundo unipolar. Estados Unidos era la única potencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se acuñan una doctrina, la doctrina del nuevo orden mundial. ¿Y qué quiere decir esa doctrina? Bueno, apela a principios que sirvieron de base en en el periodo post Segunda Guerra Mundial. Como yo gané, yo soy que decido todo. Yo instalo tribunales, yo pongo una serie de cuerpos normativos, lo aplico retroactivamente, yo controlo. Yo defino el nuevo orden. Si ustedes leen, ven, buscan, googlean, a nuestros oyentes, la composición de los tribunales de Nuremberg, ustedes van a dar cuenta que los fiscales eran americanos, los jueces eran jueces americanos, y los americanos fueron a juzgar a los alemanes en Alemania. Y lo mismo pasó en Japón. Entonces, el que gana, como se dice aquí popularmente, el que gana es el que goza, ¿verdad? Sí, aquí el que gana es el que dice lo que hay. Se repartieron la frontera, todo. Entonces, al no haber contrapeso en el mundo, se comenzó a ampliar el espectro de la guerra, del derecho a la guerra. Y en los años 90 comienza a salir o a acuñarse como motivo legítimo de guerra la intervención humanitaria. Se añade a las causas de guerra justa. Entonces, se establece una nueva categoría de ilícitos, o bueno, no era nueva, existían, pero se les da la categoría, la condición de que cuando se verifiquen esos ilícitos, se pueda intervenir en algunos países. Y eso abre la compuerta para intervenir en el conflicto, por ejemplo, de Ruanda, Tutsi versus Hutus, en África, donde mataron más de 300,000. No, esa es otra. Vamos para allá. Vamos para allá, porque esa fue otra causa que se añadió, que es el terrorismo. ¿Entiendes? Eso no está, nada de eso. Tú le decías a alguien en el año 55,
Sí, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, tú decías, ¿terrorismo es una causa de intervención? No, es un problema interno. No. Es un problema de seguridad interna de los países. Sí. ¿Entiendes? No Pero se ahora había es una roto. causa de intervención. Sí, porque rebasaron las fronteras. El terrorismo rebasó fronteras. Exacto, se le acuñó no, espérate, que esto es un crimen transnacional porque me traen armas de aquí, de allí, yo voy a ir a acabar con todo. Buscaron, tú sabes que la misma estrategia con la que los romanos le ganaron a Aníbal. Fueron a desbaratar Cartago, que era de donde salían todos los barcos. Sí. Se fueron, espérate, ¿de dónde es que este hombre está sacando todo? Bueno, vamos a ir a desbaratar allá para que no lo puedan rebatirse y entonces le ganamos. Y así fue que lo hicieron. Atacaron el origen. Atacaron el origen. Esa es la misma teoría con la que se usa con los temas de terrorismo. Bueno, entonces, caemos en Yugoslavia. Sí. Mira, fíjate de dónde yo vengo, de allá atrás. Sí. Ruanda fue la ONU que decidió, igual que en Haití, fue la ONU. Ahora, y la causa que se argumentó era humanitaria. Exacto, humanitaria, pero ¿qué es una causa humanitaria? Vamos a poner un punto ahí. Bueno, cuando las condiciones de violencia patrocinadas por el Estado pongan en peligro la vida de los civiles, o cuando el Estado pierde el control, pierde el monopolio de la violencia, que es la base de la coacción de los estados, cuando pierdan el control, que no puedan garantizar la seguridad a sus ciudadanos, entonces nosotros nos podemos meter. Nosotros asumimos el rol de ellos y nos metemos, que fue lo que hicieron en Haití. Bueno, aquí fue la OEA, en el 65. Sí. ¿Qué pasó aquí? Lo mismo, bueno, se perdió el control, vamos para allá. Y ellos nos pidieron que entráramos. Sí. Y nosotros entramos. Sí. Ahora, en Yugoslavia, en los años 90, el conflicto de Belgrado, ¿qué pasó ahí? Porque ese es el punto de inflexión que ha provocado esta crisis. 99, cuando tú... No, 99 fue la segunda, porque fue en Kosovo. Ah, en Kosovo. Fue la primera, fueron 2 veces que lo hicieron. Sí. La primera fue en Belgrado. Sí. ¿Qué pasó en Belgrado? Bueno, la OTAN bombardeó, se metió en el conflicto. La OTAN se mete en el conflicto, un conflicto que dejó más de 250,000 muertos, señores. O sea, eso, como se dice aquí, eso no es paja de coco. Ahí le dieron con todo lo que había, con los armamentos de última generación. Acabaron con todo, en plena Unión Europea. O sea, esa operación que no la sancionó nadie, ningún organismo internacional multilateral, eso no se discutió, eso no se debatió, se reunió el alto mando de la OTAN, vamos para allá, y ahí se metieron. Y que los argumentos que utilizaron fueron precisamente esos. Intervención humanitaria. Así es. Que están matando a los serbios, están matando a los croatas, y vamos para allá. Genocidio. Vamos para allá. Y acabaron con todo ahí. 250,000 de muertos. ¿Qué pasó? En el 99 estalla otro foco de conflicto en Kosovo. La misma operación. Bombardeo de la OTAN y arrasan con todo. Sí. Como eso no lo sancionó nadie en la comunidad internacional, porque eso no fue el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Hubo que entrar y legalizarlo después, post facto. Y entonces Kofi Annan acuña, o sea, a regañadientes, incluye esa teoría y abre esa ventana de legalización post facto del derecho ad bellum. O sea, yo te ataco y después lo legalizamos. Y lo justifico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se le entregaron los tribunales de justicia de Belgrado y de Kosovo a la Corte Penal Internacional, y por eso vimos, los que somos más mayorcitos, nos recordamos del presidente Milosevic. Slobodan Milosevic, sí. que fue juzgado y sentenciado
por la Corte Penal Internacional. Así es. Y si nosotros buscamos, y yo insto a los amigos oyentes a que busquen el discurso de Bill Clinton en 1999 y que asocien ese discurso con el discurso de Putin antes de la ocupación, en el momento de ocupar, y busquen las similitudes que hay entre la narrativa de Bill Clinton en ese momento y la de Putin. Y van a ver que son los mismos argumentos utilizados por Putin los que Bill Clinton en el 99 argumentaba para la intervención de la OTAN y los bombardeos de la OTAN en Kosovo en ese mismo momento. Es decir, eso hace pensar que Putin tenía fríamente calculado esos movimientos. Claro. Y los argumentos son los mismos que dieron en su momento las fuerzas aliadas, con lo cual hace difícil, como tú dices, Eliseo, juzgar, ¿verdad? Claro. Tratar de condenar esas acciones. Claro. Esa es eso nos hace pensar también que Putin viene gestando todo eso, psicológicamente está empeñado en devolverle a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, el esplendor, pero habiendo analizado y estudiado todos los casos anteriores. Es decir, Putin es un estudioso de la historia que ha venido haciendo... Es lo que te iba a decir. Ese discurso de Putin lo escribieron expertos en política exterior. Sí. Porque es con los mismos argumentos de ellos que le están dando. Yo me voy a permitir leer profesor Danilo Solo, italiano, ya fallecido en 2018, catedrático de la Universidad de Florencia, experto en estos temas de derecho internacional. Decía lo siguiente, son 3 líneas. Sin embargo, la tesis según la cual la finalidad de proteger los derechos humanos puede asumirse como prevaleciente respecto a la integridad de la domestic jurisdiction de los estados, al punto de justificar el uso de la fuerza, no es en absoluto pacífica. Este libro lo escribieron en el 2008, ¿eh? 2008. O sea, mucho antes de todo eso, después de lo de Yugoslavia, pero antes de lo de ahora. Vamos a ver. No es en absoluto pacífica. No lo es en el caso en el que el uso de la fuerza esté autorizado por las instituciones internacionales, cosa que no sucedió ahora, pero igual tampoco sucedió en Kosovo. Y mucho menos en el caso en el que no lo esté, tal como ocurrió en la guerra de Kosovo de 1999. Entonces, todo eso son discusiones que caen en el más absoluto campo del relativismo. O sea, ¿bajo qué argumento tú lo vas a juzgar? ¿Cuáles son los motivos que Putin aduce para intervenir? La misma Carta de las Naciones Unidas, artículo 55. Eso es lo que él dice, el artículo 55, párrafo 7. No tiene párrafo 7, es un solo párrafo, pero es la séptima idea. Sí. que está en el artículo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Bueno, la obligación de los estados de evitar que se cometan violaciones a los derechos de los ciudadanos. Por eso es que la cadena de eventos que precede este ataque son una declaración de independencia de 2 territorios, los rusos reconocen la independencia e inmediatamente al reconocerlo como Estado soberano ya se puede aplicar el artículo 55 porque contra ellos va a venir un ejército a reprimirlos. Así es. ¿Entiendes? Todo ese juego es ese, por eso que él dice en el discurso, ¿no? Una operación para preservar vidas, para evitar que se cometan violaciones a los derechos, etcétera, etcétera. Usa la misma retórica que usan esos instrumentos internacionales. Entonces, ¿por qué ahora? Y no hace 3 años, y no hace 5 años, pues este conflicto está del 2014. Es muy sencillo. El liderazgo occidental está en su punto más débil. ¿Quiénes son los líderes del Consejo de Seguridad de la ONU?
Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gobierno ahora mismo que 50 millones de norteamericanos, o sea, 1 de cada 3 votantes, entienden que fue electo de forma fraudulenta. Y eso te trae un problema de legitimidad y de gobernabilidad terrible. Sí, y más ahora que con el problema de la inflación, los índices de simpatía de Biden están en el suelo, en los más Hay bajos. elecciones en noviembre y ya los demócratas saben que van a perder las elecciones. Por lo menos los escaños que están en juego, ¿verdad? Exacto, lo que están en juego. Van a perder la mayoría. Sí. ¿Y cómo tú sabes? ¿Por qué yo te digo que ellos lo saben? Presionaron a Stephen Breyer, el juez de la Suprema Corte de Justicia, con 83 años, para que se retire al final de esta legislatura. ¿Para qué? Para nombrar la sustituta con el Congreso con mayoría, porque no hay garantía que después de noviembre eso se pueda dar. Entonces necesitan la Corte, Suprema Corte, está 6-3 en Estados Unidos. Sí. Tú sabes que el 6-3 no se da desde el año 1930 en Estados Unidos. La Corte nunca había sido más conservadora que, déjame decirte, como idea on the side. Esa Corte de los 30, donde estaba Wendell Holmes y el juez Brandeis, es la Corte conservadora, ¿eh? Sí. Es la Corte que ha producido la jurisprudencia de los superderechos en Estados Unidos. Una corte conservadora. Tú te fijas, porque uno dice, que los conservadores. No. Esa corte fue la que produjo la sentencia que dieron la base al derecho al aborto, a la libertad de expresión. Construyeron una fortaleza, un fortín dentro de la Constitución norteamericana de esos superderechos que son sujetos a un escrutinio mayor que los demás derechos. Sí, bueno. Entonces, Trump tuvo suerte porque tuvo la oportunidad de... Trump nombró tres. Histórico. Histórico, claro. Histórico. Nombró a la juez más joven, a Cory Barrett. Cory Barrett, ¿es que se llama? Sí. Amy Cory Barrett. Tenía 45 años de edad. Sí. La que está proponiendo el presidente Biden tiene 51. Sí, es que por cierto va a ser historia porque es la primera mujer negra. Exactamente, el tercer afroamericano que entra a la corte. Pero primera mujer. Y primera mujer. Sí. Entonces, bueno, saliéndonos de ahí, Biden tiene problemas de gobernabilidad interna en Estados Unidos. Sí. Eso no es un secreto. Sí. Eso no es un secreto, eso lo sabe todo el mundo. Ahora, un poquito más al norte, Trudeau. Bueno. Trudeau, hasta hace 2 meses, Trudeau, eso era un paseo en el parque, Canadá, sí. De gobernabilidad, ejemplo, modelo institucional, de estabilidad, y de buena primera ese país se ha volteado. Ese país se ha volteado, han apelado a leyes de emergencia, restringiendo derechos, lo que nunca se pensó que se vería en una democracia sólida y estable, con tradición de respeto a los derechos fundamentales como Canadá. Teniendo que acudir a legislaciones de emergencia. Exacto, se está dando. Entonces eso también debilita a Trudeau y no puede accionar con la misma contundencia en el mercado, en la comunidad internacional. Pero bueno, vamos a cruzar un poco el Atlántico y vámonos a donde el otro pivote, Boris Johnson, el otro pivote del Consejo de Seguridad. Bueno, Boris Johnson se le ocurrió hacer una fiesta. En medio de las restricciones del COVID. Pero no solo la fiesta. O sea, Boris Johnson ya venía con problemas porque el Brexit no ha sido todo lo beneficioso que se pensaba, y los ingleses de repente se vieron haciendo cola para echar gasolina, se vieron sin pollo en los supermercados. Sin choferes, sin gente que haga el trabajo que ellos no quieren hacer. Todo eso se le pega al que decidió eso. Sí, al que estaba ahí. Al que estaba ahí. Entonces, bueno, Boris Johnson tiene que luchar por su propia supervivencia. Pero entonces viene el cuarto pivote que hay ahí en Europa. Macron. Francia, sí. Francia.
Macron tiene 56% de rechazo. Y en Francia hay elecciones en mayo. Sí. Hay elecciones en mayo. O sea, Macron no se puede meter. O sea, no hay cohesión interna y su liderazgo está muy erosionado como para encabezar una. Viste que él fue y habló con Putin y Putin lo que hizo fue reírse de él. O sea, le dio le hizo un cuento. Sí, porque y después él está tratando de ser una figura de liderazgo en este conflicto. Para capitalizarlo electoralmente también, internamente en Francia. Correcto. Él está haciendo campaña con eso. Sí. Entonces, a ver si restaura un poco su imagen. Pero, y Putin lo sabe. Eso. Y por eso jugó con él. ¿Quién queda? Bueno, el canciller Scholz en Alemania. Sí, bueno, pero el canciller Scholz acaba de llegar a sustituir a Angela Merkel y llega en una coalición inédita en la política alemana. Muy difícil. Verde, rojo, de todos los colores. Ese gabinete hubo que picotearlo. Meses tratando de lograr una coalición. No, y ese gabinete hubo que repartir hasta lo último. Mira, a ti te vamos a dar tal cosa, a este le vamos. O sea, fue un rompecabezas. Y eso te dice que el liderazgo no es fuerte. Sí. Además de que Alemania tiene la condición especial, que es el mayor damnificado de este huracán. Sí. ¿Por qué? Porque los alemanes. La dependencia más alta que hay en Europa del gas ruso es Alemania. Y entonces ahí nos vamos a un video que anda de NBC de Trump en la OTAN. Sí. O sea, Trump, reclamándole donde Trump le decía, ven acá, nosotros a los miembros de la OTAN. Nosotros somos los que financiamos esto aquí. Para protegerlo a ustedes, o sea, él se refería a los alemanes. Sí. Para protegerlo a ustedes de su supuesto enemigo, que es Rusia. Pero ustedes van y le compran gas. Y le están dando billones de dólares. O sea, yo te pago, yo gasto mi dinero, pongo mis militares a protegerte a ti. Tú no quieres pagar, me dice que en el 2030 tú vas a aumentar un poquito lo que tú das para yo protegerte a ti. Entonces yo te cierro la frontera y tú te vas y negocia con el enemigo del que yo te estoy protegiendo. No. Se refería a las dos oleoductos del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que ya se estaba construyendo. Claro, porque ¿quién es el chairman de la compañía que está haciendo el Nord Stream 2? Un antiguo. El que era canciller alemán, por Dios. El antiguo canciller. El canciller, bueno, ministro de Relaciones Exteriores, porque canciller allá es jefe del gobierno. Sí, así es. El antiguo ministro de Relaciones Exteriores alemán es el CEO, el máximo ejecutivo de la compañía rusa. De la compañía rusa que está haciendo el gasoducto, el Nord Stream 2, que costó, ¿sabes cuánto costó? 10.000 millones de euros costó eso. 5.000 millones lo pusieron los rusos. Que ya la segunda parte está lista, pero que Alemania ha tenido que detener el proceso de certificación. Pero oye esto, 5.000 millones de eso lo pusieron los rusos. ¿Quién puso el resto? Compañía alemana. O sea, los rusos están perdiendo, porque se dice, bueno, no, los rusos están perdiendo doble porque no venden el gas y pusieron 5.000 millones de euros, pero costó 10.000. ¿Y los otros 5.000 quién lo puso? Fueron bancos europeos y alemanes. Los rusos están perdiendo, no están vendiendo, pero los alemanes no están comprando tampoco. Sí. Quiere decir que cualquier sanción en ese sentido está afectando directamente a inversionistas a Alemania. Europeos. No, es a Alemania porque tú puedes cerrar el que compra la mayor parte del gas ruso es Alemania. Y por eso es que Putin va donde Xi Jinping y le dice, no, yo te voy a vender gas. Sí. Si ellos no me compran, te lo vendo a ti. Claro. Y Putin se compromete a suplir a China por 30 años el gas. Claro. El problema es, Eliseo, que ya toda la producción que se puede enviar por esos oleoductos o gaseoductos ya está copada. O sea, se necesitaría crear suficientes gaseoductos para poder suplir la demanda de China. Es decir que aunque yo te prometa que te voy a comprar todo el gasoducto, no puedo comprártelo porque las líneas del gasoducto ya están copadas al máximo. En Qatar hubo una reunión esta semana. Creo que el lunes fue que salió publicado el resultado. ¿Y qué dicen los productores de gas? Sí. Necesitamos 5 años para poder suplir el gas ruso.
Claro. O sea, el gas que los rusos dejarían de suplir, nosotros lo podemos suplir, pero necesitamos entre 3 y 5 años para desarrollar la infraestructura, los barcos y todo lo que se necesita para suplir ese gas. Ahora, los alemanes pueden esperar 3 o 5 años. El gas que puede comprar China de Rusia es una sexta parte de lo que compra Europa. Por eso, pero imagínate, no si va tú, a poder suplir completamente. Imagínate tú que tú cierres los suministros de gas de Rusia a Europa en represalia. Ese gas va a haber que salirlo a buscar a otro lado. Sí. Entonces dicen los productores de gas importantes que pueden suplirlo, pero necesitan de 3 a 5 años para desarrollar una infraestructura. La logística para que llegue el gas. Entonces, por eso es que tú ves que los franceses, y volvemos a Macron va allá, habla, pero Macron no tiene mucha vela en ese entierro, porque Francia, la energía de Francia es nuclear. Todavía. Los franceses tienen un lobbying fuerte y lo van a lograr para que la energía nuclear sea reclasificada y calificada como energía limpia. Sí. Eso le va a abrir de nuevo la puerta a financiamiento gubernamental y al acceso al crédito en la banca para poder financiar proyectos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que Alemania era la cabeza del lobbying de energía verde que iba en contra de eso. Y era con el gas ruso. Claro. Alemania en el 2023, creo que era, o este mismo año, 2022, iba a apagar todas sus centrales nucleares. O sea, ese plan está ejecutado ya en más de un 90%, el plan de sacar las centrales nucleares. Entonces, por eso que te digo, Putin sabe todo eso y todo eso que hemos dicho es el por qué ahora. ¿Por qué ahora? Por todo eso que dijimos anteriormente. Esas son las razones. Entonces, fríamente calculado. Si tú unes eso a la crisis de los commodities, el trigo, que es uno de los principales productos de Ucrania, para arriba. Sí. La soja, que ahora, o sea, es uno de los principales cultivos. De los 4 principales productores, Brasil, Argentina y creo que Uruguay es el otro, acaban de anunciar las cosechas de soja más bajas en los últimos 15 años. ¿Cuál es la señal de eso? Para arriba también. El maíz, que estaba ya recuperando los niveles de estabilidad, otra vez para arriba. Entonces, cuando tú sacas o traes inestabilidad en una región, fíjate que las sanciones no tocan ninguno de esos rubros. Las sanciones económicas no afectan ni las exportaciones de grano de ninguna clase, ni las exportaciones de energía, o sea, petróleo. Rusia controla el 10% del mercado de petróleo del mundo. Por eso han sido tan cuidadosos en anunciar las medidas. Claro, son personales todas. De sanciones. ¿A quién sancionan? Sí. 350 diputados que votaron para reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk, que son las 2 repúblicas. La ministra de propaganda, la portavoz, una viceministra, la que maneja RT, el canal de noticias. Esa la sancionaron. Putin no puede ir a Europa ni a Estados Unidos porque ellos le quitaron la visa. Y todos sus bienes están siendo frisados, congelados en Europa, de él y su personal cercano. Pero fíjate que al país como tal, sanción a unos cuantos bancos, que son los bancos más pequeños. Que no son los más grandes, vamos a decir. Exacto. Es el tercero más grande. Ni son los que manejan las transacciones. Porque hay que escoger cuidadosamente cuáles son aquellos bancos que tienen relación directa con los empresarios europeos. Claro, exacto. Y los que manejan las operaciones de las petroleras, de la gasera, de las compañías que manejan los comercios de grano. O sea, eso fue escogido para que no afecte. Y, bueno, los rusos no pueden comprar con tarjeta de crédito en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, las sanciones, sí, son un mensaje, todo lo que tú quieras.
buscan dificultar un poco el acceso a financiamiento de los rusos, encarecer la guerra, pero realmente el efecto en este caso es un efecto simbólico. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, tiene que ser un conflicto corto. Tiene que ser corto porque Rusia no puede sostener ni militarmente ni económicamente esa inclusión. Y a eso que están apostando el gobierno ucranio. O sea, están esperando que sea resistir. Sí. La apuesta de Putin ha sido que rápidamente puedan deponer el gobierno de Ucrania en Kiev y que puedan hacerlo saltar del gobierno para establecer otro poder militar, para él entonces incidir en el líder que va a venir en Ucrania y que se haga rápido. Y a la vez neutralizar la capacidad militar. Sí, porque los ya ucranios. Lo ha hecho. La lógica era, yo intervengo, pero yo elimino las capacidades militares que están siendo suplidas por los Estados Unidos, principalmente, porque todos esos armamentos que hemos visto en los videos que están corriendo de defensas antiaéreas han funcionado. Sí, pero y ahí, antes de irnos a la pausa, yo no sé si tú viste, yo que te envié ayer, hay que tener cuidado con las cosas que uno está compartiendo. En un programa de a una periodista española, apellido, déjame ver, lo tengo por aquí. Griso, Susana Griso, periodista española de Antena 3, que tiene uno de los programas de televisión más vistos en España. Le metieron un video de un videojuego. Viene la defensa antiaérea y fue un tipo de un videojuego que lo subió. Lo hizo pasar como si fuera un video actual. Hay que tener cuidado, señores, porque se están dando una serie de cosas como información que realmente no son ciertas. O sea, una imagen de un videojuego. Definitivamente que las reglas, las situaciones de guerra en el mundo han cambiado. Miren la audacia de este piloto ruso, esquivando la defensa de era una cuestión de un videojuego. Un videojuego. Pero hay unos temas que lo vamos a traer después de la pausa con respecto al oro. Perfecto. Y que nos impactan positivamente a la República Dominicana. Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.